El concepto clave de la clase de hoy será entorno. Me refiero en ese sentido al espacio que rodea un sujeto. Normalmente se podría llamar geografía, pero en realidad ese término podría ser un poco complicado porque uno podría limitarlo nada más al país, a la ciudad o al continente, y en realidad no. Realmente me quiero referir a todas las cosas que rodea a un individuo. En este caso creo que será muy sencillo entenderlo a través del primero de los sujetos que hemos estudiado en esta clase, que serán los sacerdotes. El entorno o el espacio del sacerdote bien puede ser, reitero, tanto el país y el lugar en el que se encuentre, pero también lugares más pequeños y sencillos como la iglesia, la capilla, los monasterios y estos lugares de oración que realmente le permiten estar apartado del mundo cotidiano e inclusive le dan ciertos lugares de poder y de importancia dentro de la sociedad. Estar frente a un altar y estar frente a la cruz y estar en un espacio que está en teoría subsumido para lo divino, ayudará a que se piense al mismo sacerdote como alguien por encima del resto de la población. Algo que quiero que entiendan muy bien es que si podemos tener estos microentornos, también existe un entorno generalizado en la Edad Media, y este será el campo. Podríamos decir que es el espacio por excelencia. Otros sujetos estarán vinculados a este espacio y sobre todo serán aquellos que pueblen y sean los grandes actores de la Edad Media, el señor feudal y los campesinos, pensando que además en este gran campo, en este espacio verde, es en donde pondrán los señores feudales sus castillos y sus torres en donde habitarán y formarán sus propios vínculos espaciales y por supuesto el campesino que tendrá la tierra que labora y también sus casas de madera o paja. El dominio absoluto que tenía el campo como el espacio por excelencia durante gran parte de la Edad Media, durante los siglos V, VI, VII, VIII, IX, X, pronto fue cambiando y llegará un nuevo espacio de la mano de un nuevo sujeto de la historia que cambiará completamente la faz de la Edad Media y de hecho irá llevando este cambio para que la Edad Media concluya y comience la nueva etapa de la modernidad. En este caso, el sujeto será el burgués y el espacio será la ciudad. Y estos dos serán hijos de uno de los acontecimientos más importantes de la Edad Media, serán hijos de las cruzadas. Y si ustedes se preguntan realmente cómo es que un acontecimiento de guerra como las cruzadas puede generar un nuevo entorno y un nuevo sujeto de la historia, es muy simple. Tenemos que pensar que en el momento mismo en el cual los nobles decidieron enfundarse una espada, subir a sus caballos y viajar hasta el otro lado del mundo, hasta Oriente, para tratar de reconquistar la Tierra Santa, realmente no se daban cuenta que estaban entrando a un entorno distinto. Si ellos estaban acostumbrados al bosque, a las personas que vivían en Europa e inclusive a los hábitos y costumbres, tanto alimenticios como de vestimenta, que existía en Occidente, cuando ellos viajan y llegan a la zona de Jerusalén, se dan cuenta que están entrando en contacto con grupos distintos que tienen costumbres distintas, podemos afirmar que el entorno de Jerusalén y Oriente es completamente distinto. Y el entorno es distinto para todos los sentidos, la vista, el tacto, el gusto, el olfato. Ejemplos habrá muchos. Entrar a un mercado oriental es una experiencia completamente sensorial. Quizá en primer lugar los distintos colores de los productos que nunca antes un hombre europeo había imaginado era el primer impacto, pero también si uno de ellos se atrevía a tomar uno de estos productos, bien puede ser un dátil, una naranja, el arroz, el sabor iba a ser completamente distinto a algo que ellos habían probado e inclusive si de hecho tomaban una carne sazonada con especias, una carne no solo con sal, sino con pimienta, con clavo, con orégano, con alguna de estas grandes herramientas de sazón que hoy en día son esenciales para cualquier tipo de gran cocina, evidentemente tenemos que el gusto había encontrado un nuevo espacio y un nuevo universo dentro de este mundo oriental. Otra de las grandes experiencias sensoriales que podía tener un hombre occidental era a través del tacto, porque las personas medievales de Europa acostumbradas
a vestirse con telas de lana, telas que picaban y realmente no eran muy cómodas, encontraron en Oriente la seda. Esta era una tela que se importaba directamente desde China, pero era suave al tacto, ligera verdaderamente y deseable para todos aquellos que tenían el dinero suficiente para pagar una tela tan costosa. También, si nos vamos al olfato, encontramos que de la India provenían perfumes y esencias que eran deliciosas para cualquiera que las oliera, cosa que no existía en la Europa medieval. Es decir, si se dan cuenta hasta aquí, tenemos a unos señores feudales que quedaron encantados con los productos de Oriente y que entonces cuando regresaron a sus tierras en Europa, añoraban cada uno de estos productos. El hombre que conseguiría cada una de estas cosas orientales para el señor feudal sería el burgués, porque en pocas palabras el burgués es el comerciante, el que se encarga de los intercambios de productos, y si antes las personas se quedaban en su tierra, en su espacio, el burgués decidirá hacer una larga travesía para empezar a conseguir productos, empezar a mover el dinero y por lo tanto comenzar un nuevo mundo en esta Edad Media. Al terminar las cruzadas y al regresar el señor feudal con un gran botín de guerra, realmente hacía lo de siempre. Se quedaba en su castillo, gobernaba un gran pedazo de tierra y los campesinos le servían, pero al querer estos productos, el burgués realmente era el que se arriesgaba en los caminos, arriesgaba que lo asaltaran y le quitaran su dinero, los productos, pero el premio era mayúsculo, es decir, las ganancias que podía tener un burgués al ir y regresar de Oriente y traer la seda, las especias, el perfume, los frutos y las comidas exóticas eran realmente muchas. Con ese dinero, el burgués podía hacerse independiente y no vivir más en el campo bajo el yugo del señor feudal. Ya no tiene que sembrar, ya no tiene que vivir literalmente de los productos agrícolas, sino más bien vive del comercio. Y por eso es que él refundará un espacio que había quedado en el olvido a lo largo de los siglos de la Edad Media, desde la antigüedad, y estas serán las ciudades, el entorno por excelencia del comerciante. Es en donde viven los burgueses y es el lugar perfecto para ir de compras. Pueden ustedes imaginárselo como una especie de centro de comercio. Antes, si lo piensan bien, solo estaba el gran señor feudal como amo y señor del campo y por supuesto sus sirvientes y súbditos que eran los campesinos. Ahora, el comerciante es independiente, tiene su propio dinero, sus propias ganancias. En las ciudades pondrá su puesto. Será a veces quizá pobre o a veces podrá ser mucho más rico. Ejemplos. Si eres un zapatero, si trabajas la madera como un carpintero, si trabajas vasijas sencillas y eres un alfarero, pues no tendrás mucho dinero. Al contrario, si eres un artesano especializado y quizá trabajas los metales o eres un pintor, tus ganancias serán mayores. Y si eres uno de los grandes comerciantes de los productos de Oriente y de lujo, tus ganancias serán muchísimas y tus riquezas serán incalculables. Es muy claro que existe una diferencia radical entre el campo y la ciudad. Entrar a una ciudad era internarse a un laberinto de casas en donde todos tenían algo que venderte. Este espacio es la cuna del comercio y como tal, evidentemente hay que imaginar a una ciudad llena de gente. Además, si bien el intercambio es natural y todas las personas siempre tendrán algo que comprar, sea comida, sea algo en el mercado semanal, llega un momento tal de una ciudad próspera que podía llegar a tener una fiesta anual, una fiesta cada año. Y en esta fiesta era cuando llegaban comerciantes literalmente de toda Europa. Y estos, además de traer consigo espectáculos, bailes y comidas exóticas, evidentemente traían los productos de lujo. Pronto comenzarán a fluir las monedas de oro y plata a través de estas ferias y pasando de mano en mano entre los comerciantes, hasta que la misma iglesia se dé cuenta que si no forma parte de este mundo de riquezas, las ambiciones que tienen de poder podrían empezar a diluirse en sus manos. Esto hizo que el Papa y sus seguidores comenzaran a pensar cuál era la mejor manera de asentar su poder
al interior de la ciudad. Había murallas, había casas, había otro tipo de construcciones y por supuesto que Dios tenía que tener el lugar central. Y por eso comenzaron a convencer a las personas de la ciudad y a ellos mismos invertir toda una serie de propaganda para que cada una de las ciudades tuviera una iglesia esplendorosa. Construir estas maravillas arquitectónicas implicaba invertir una gran cantidad de esfuerzo humano, de dinero y sobre todo de tiempo. Las más rápidas se construían en unos 70 años, pero muchas de estas tardaban entre 200 y 300 años en construirse porque en realidad era una labor bastante compleja. Si ustedes ven, hay esculturas, hay vitrales, hay detalles arquitectónicos que evidentemente necesitaban implicar a grandes artesanos, a artistas de todo tipo, a gente que cargara piedras, es decir, en pocas palabras, toda la ciudad estaba implicada, porque en realidad era un orgullo para la ciudad tener una, si no es que la más bella de las catedrales al interior de su ciudad, siendo el corazón palpitante mismo de ella. No hay que olvidar que seguimos en la Edad Media, esta edad de la fe, en la que Dios es el centro y el corazón mismo del universo, el que da la explicación a las cosas y el que brinda y otorga tanto la vida como la muerte y los grandes milagros y las grandes penas. Tendrán que pasar muchos cambios y una gran cantidad de siglos para que el poder de la Iglesia poco a poco se vaya diluyendo. También tendrá que pasar mucho tiempo para que los burgueses comiencen a ascender en poder y comiencen realmente a cambiar las formas en las que funcionaba el mundo. Recapitulando, hay que decir que las cruzadas como acontecimiento crearon un nuevo horizonte y por lo tanto son la causa de los grandes cambios de Occidente en los siglos XI, XII y XIII. Así se creó un nuevo grupo social que será un sujeto más dentro de nuestra historia, que serán los burgueses. También modificó el entorno en el que vivían los hombres en Europa y en lugar de tener solamente al campo, tenemos un nuevo espacio que es el de la ciudad. Además, movilizó el comercio e hizo que la economía fuera completamente distinta. En estos pequeños puntos que acabamos de ver, lo único que nos queda es pensar, si esto fue el siglo XI, XII y XIII y se asentó el mundo de las ciudades, el mundo de los burgueses y el mundo del comercio, ¿qué es lo que vendrá después?